Hola y bienvenidos a la segunda lección de la serie Liderazgo Compartido. Hoy queremos hablar acerca de un tema que tiene como título una pregunta: ¿liderazgo religioso o liderazgo secular? Nosotros intentamos hacer todo lo posible para seguir lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, a veces a la cultura es tan fuerte que se interpone y hacemos a un lado la enseñanza bíblica y para aceptar lo que dice lo que dicta la cultura. Por ejemplo, en un establecimiento, en una industria o en un comercio, hay una persona encargada, hay un director, hay un presidente o un dueño. Está muy bien, porque ahí se está buscando efectividad. La iglesia debe tener más que un líder, dos, tres, cuatro, cinco, cuantos sean necesarios para que haya crecimiento espiritual, porque esta es la meta. La meta en el liderazgo de la iglesia es colaborar para que haya el crecimiento espiritual de los miembros. No interesa tener miles y miles de miembros o centenas de miembros si ellos no están todos intentando crecer espiritualmente. Por eso es importante que haya más líderes para poder ayudar a los hermanos, a aquellos que se bautizan, aquellos que se convierten, a integrarse bien en la iglesia. Es necesario tener más líderes para que estos líderes puedan ser consejeros, puedan ser mentores, ayudadores de los nuevos cristianos, los nuevos convertidos. Pero el apóstol Pablo trata en su primera y segunda carta a los Corintios acerca de el malentendido que había de parte de los corintios en cuanto al liderazgo cristiano. Él dijo, pero ustedes quizás han utilizado cierta política, estoy parafraseando aquí. Dice, unos dicen que yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Está Cristo dividido. Entonces la realidad es que no, pero había ese tipo, había esa manera de pensar, este razonamiento de que unos eran partidarios de lo que predicaba Pedro, otros la partidaria de lo que predicaba Apolos y otros de Pablo. Por ejemplo, Pedro era una persona que no tenía la misma cultura que Pablo, pero Pedro había caminado con Cristo. Y los cuentos, las narrativas que hacía Pedro acerca del tiempo que pasó con el maestro debe haber sido algo maravilloso. Entonces las personas que estaban buscando eso seguían a Pedro. Luego Apolos, la Biblia dice que era un orador elocuente. Las personas que buscaban la elocuencia en la oración seguían a Apolos. Y luego las personas que buscaban más conocimiento seguían al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que no debe ser así, porque no podemos dividir la iglesia, debemos hacer todo lo posible para unir. La unidad de la iglesia es algo muy importante. Nosotros sabemos que de los apóstoles de Cristo había personas que venían de antecedentes muy diversos. Teníamos, por ejemplo, Simón Zelote, que estaba totalmente en contra al gobierno romano. Por otro lado, quizás sentado a la misma mesa, estaba Mateo. Él era un judío que trabajaba para el gobierno romano. Pero sin embargo, ellos tenían en común algo muy importante, que era el Maestro, Jesucristo. Todos estaban buscando seguir al Señor de la mejor manera posible dentro de lo que ellos podían entender, que era muy poco. Y muchas veces vemos a Jesucristo frustrado porque ellos no entendían la misión, no entendían los mensajes, no conocían el poder del Maestro. Muchas veces Jesucristo tenía que recordarles quién era Él, porque a veces le seguían multitudes, mucha gente, y Jesucristo la primera vez les alimentó, la segunda vez les reta diciéndoles que vamos a darles de comer. Y ellos no sabían qué hacer.
y apenas no había pasado mucho tiempo que Jesucristo había alimentado a 5,000 personas a través de su poder milagroso. Pero el liderazgo secular es un liderazgo que sirve, es un liderazgo que viene a través de servicio. Y este servicio le da autoridad a la persona que sirve. Y este es el tipo de liderazgo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Todas las personas que recibían al apóstol Pablo cuando él les visitaba, sobre todo en Corinto, se quedaban un poco decepcionados porque él no era el tipo galán de cine, por así decir, ¿no? No era alto y guapo y fuerte, no, era un hombre bajito, pelón y no muy elocuente en su manera de hablar. Nosotros tenemos ejemplo que cuando Pablo estaba, creo que en Éfeso, cae el muchacho de la ventana. Por escuchar Pablo se durmió y se cayó de la ventana. Ahí vemos que Pablo no era una persona elocuente, no era una persona carismática, como entendemos ahora. Y Pablo quería comunicar a todos ellos que ahora Pablo servía a otro Señor. Pablo no estaba ya imitando a Gamaliel, que fue su primer maestro, su primer mentor. Ahora él imitaba a Cristo. Y el mismo Pablo dice que imitemos a Cristo, porque él también intentaba hacerlo. La humildad de Pablo lo hizo cambiar, porque obviamente la vida anterior a su conversión, Pablo era una persona diferente a lo que pasó después de su conversión. Y el liderazgo religioso es un liderazgo que sirve a nivel óptimo, que es basado en la humildad, es basado en el servicio. La humildad es algo muy importante. Si nosotros nos humillamos, Dios nos exaltará. Ahora, ¿qué pasará cuando nosotros nos exaltamos? Entonces, Dios nos humillará. Así que hay que tener mucha precaución en cuanto a esto, que el líder religioso debe ser sobre todo humilde. Pero no es tan solo ternura, hay que ser también firme y tener su autoridad para que no entre en la iglesia cosas que no sirven, cosas que puedan contaminar a la comunidad de los santos, de los cristianos. Así que lo básico entre el liderazgo religioso y secular es que el liderazgo secular, las personas mandan, las personas delegan, las personas tienen poder, pero en el liderazgo religioso las personas sirven. Y eso es lo que les da la autoridad. Eso es lo que les da la autoridad para enseñar. Porque no debe existir una cosa sin la otra. No debe existir la enseñanza sin el servicio, ni el servicio sin la enseñanza. Porque los líderes de la iglesia también deben saber cómo enseñar. Este será un tema que desarrollaremos en una lección siguiente. Y queremos recordarles que debemos basarnos en la palabra de Dios para saber cómo era y qué tipo de líderes necesita la iglesia actual para llevar a la iglesia a nivel óptimo, para hacer con que los miembros crezcan espiritualmente hablando. No tan solo para reunir más y más y más personas, sino que sean personas maduras espiritualmente hablando, que nosotros les podamos ayudar para que lleguen a esa madurez de conocimiento, de servicio, de humildad y también que sea un ejemplo dentro y fuera de la iglesia. Muy importante. Y dentro de pocos minutos estaremos aquí con el hermano Alberto Acosta y vamos a hablar un poquito más acerca de este tema de liderazgo religioso o secular. Muchas gracias por su atención hasta este momento. Que Dios les bendiga. Hola y bienvenidos a la segunda parte de la primera
de la segunda lección, mejor dicho, de liderazgo compartido. Estamos otra vez con el hermano Alberto Acosta, hermano que fue misionero en Latinoamérica. Vamos a ir directamente al tema de liderazgo religioso o secular. ¿Cómo ves tú, Alberto, la diferencia básica entre liderazgo secular y liderazgo bíblico? Yo veo el liderazgo secular está basado en la producción, Ajá. riqueza, grandeza, y me refiero a grandeza material. Una empresa más grande, más ganancias, más estatus, más conocimiento en el público, con el efecto de poder vender más. Y el liderazgo bíblico es todo lo contrario. Como vemos en Filipenses 2, Jesús vino y se vació. Eso. Él tomó su poder y lo dejó. Se dice que una vez le preguntaron a Gandhi, dice, ¿qué haría usted si recibiera todo el poder del mundo? Y su respuesta era, oraría por el poder de soltarlo. ¿Okay? Entonces ahí vemos la gran diferencia. Es verdad. Y otra cosa también en el liderazgo bíblico que es basado en el servicio en vez del mando, ¿verdad? De ser, Sí. ¿verdad? Una persona que manda, una persona que delega, es una persona más que hace. También lo delega, ¿verdad? También tiene autoridad, pero es una persona que hace el trabajo, ¿verdad? Se dedica al hacer el trabajo, no es tan solo el ejecutivo, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué la gente se quedaba desilusionada con la presencia de Pablo como líder? Bueno, como yo leo las epístolas, la mayoría de las iglesias no le darían el cargo a Pablo. Las iglesias actuales. Las iglesias actuales. Porque Pablo no era un tipo ejecutivo, un galán, muy carismático. Aparentemente Pablo era medio feo y brusco. Y por eso la gente estaba desilusionada con él. Sobre todo entre los griegos, que es muy semejante a nuestra cultura, que estamos basados por televisión, las películas, y si hubieran visto a Pablo no lo hubieran escogido, yo creo. Dice que él era osado en el escribir, pero débil en la presencia de sus presentaciones. Sí. ¿Y por qué crees que se presentaba así Pablo? Pablo realmente reconocía que era un pecador y que no tenía ningún derecho de estar vivo y mucho menos ser un apóstol de Jesús. Y yo creo que él estaba consciente de eso y estaba siempre agradecido de lo que Dios le había dado. Entonces, por eso él era humilde, porque él sabía la verdad. Él reconocía quién era. Por eso que vemos tantos escritos de Pablo acerca de la gracia, ¿verdad? Sí. Porque nadie más que él, para haber recibido la gracia de Dios, después de todo lo que había hecho, Dios lo perdonó, y no tan solo perdonó, sino le hizo un gran líder. Sí. Y él estaba intentando hacer como su maestro, ¿verdad? Imitar a Cristo. Y una cosa interesante aquí, Pablo no pidió ese cargo. Y mucho menos lo exigió. En cambio, el liderazgo secular, tenemos esta imagen de subir la escalera del éxito. Y es algo que nosotros buscamos, que queremos, que peleamos por ganar. Y ese no es el ejemplo bíblico que tenemos. Es verdad. Creo que se nos acaba el tiempo, disculpe. Vamos a seguir charlando en la lección siguiente. Gracias por acompañarnos.